¿Se ha preguntado alguna vez cuál es la fortaleza de la iglesia? Estamos hablando acerca de la iglesia. Estamos en el capítulo 20. Sabemos cuál es el fundamento de la iglesia. Es Cristo. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Extender su reino. ¿Cuáles son las victorias de la iglesia? La oración, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos hablar. ¿Cuál es el conocimiento de la iglesia? La palabra. Y también la palabra es la que nos direcciona. Lámpara es a mis pies, tu palabra ilumbrará mi camino, trae dirección. Pero, ¿se ha preguntado cuál es la fortaleza de la iglesia? Sí, muchos podríamos pensar que es la economía, la fortaleza de la iglesia. Puede ser las personas, no sé. La fortaleza de una iglesia muchas veces está basada en su palabra profética. La fortaleza de una iglesia está basada en sus eventos. La fortaleza de una iglesia puede estar basada en sus actividades o en el carisma de los servidores o de los pastores. Sin embargo, aquí vemos que la fortaleza de la iglesia era la unidad del Espíritu, la unidad de los creyentes, era lo que estaba fortaleciendo a la iglesia cristiana recién naciente. Ahora, la unidad del Espíritu no se da con actividades. Hay quienes piensan, y me dijo, una ocasión llegó una persona y me dice, es que necesitamos tener algunas actividades de unidad. Sí, como si hiciéramos fiestecitas o eventos o algo por el estilo, establecería la unidad de la iglesia. No, creo que ese nos va a divertir y va a ser padre para unificarnos, pero la unidad de la iglesia solo se puede dar a través del Espíritu. Está conmigo una persona muy linda que quiero muchísimo, la conozco desde hace muchos años, desde pequeñita. Ella es Daniela Villegas, ella pertenece también a este grupo de discipulado Proyecto 2023 o Proyecto 23, y está con nosotros. Dani, me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Por cierto, ella es chiapaneca, vinieron a Puebla por cuestiones de trabajo, de estudio. La conocí pequeña, son mis vecinos incluso. Fueron los primeros fundadores de la vid en casa. Recuerdo que llegaban muy chiquitita a la casa y éramos unas cuantas familias cuando estudiábamos la Biblia. Hoy es toda una señorita que sirve al Señor. Dani, preséntate. Hola familia, ¿cómo están? Como dice el pastor, orgullosamente chiapaneca. Tengo 21 años y actualmente estoy estudiando la licenciatura en medicina. En la iglesia sirvo en el ministerio de adolescentes y pues toda mi vida quiero servir a Cristo. Me da mucho gusto que estés en este día con nosotros y en un momento más vamos a hacerte algunas preguntas, mi amada Dani. Bueno, pues como ven, vamos a leer rápidamente el capítulo 20, versículo 1 en adelante. Dice, cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los creyentes. Ahora, ¿de qué alboroto estamos hablando? Recuerde que todos los plateros que hacían figuritas de idolatría de la diosa Artemisa y que las vendían, fueron convocados por su líder, Demetrio, a poder condenar a Pablo y a todos los que estaban predicando el evangelio, porque ellos estaban dejando de vender toda su idolatría, y fueron llevados a un concilio ante Alejandro, que era el alcalde de aquella época, y pues no los pudieron condenar, porque él es el que pelea sus batallas, nuestras batallas. Después de todo esto, dice que Pablo llamó a todos los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Mientras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a Grecia, donde se quedó 3 meses. Dice, se preparaba para regresar en barco a Siria, cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida, entonces decidió regresar a Macedonia. Aquí voy a entrar a una parte muy importante. Habían personas que estaban poniendo en peligro a Pablo, pero le digo algo, Pablo no estaba solo. Continuamos leyendo algo. Dice, varios hombres viajaban con él. Aquí está la clave. ¿Sí? Pablo estaba siendo amenazado, había una conspiración contra su vida y yo creo que los que iban con él le dieron ciertas señales para poder incluso cuidar su persona y cuidarse unos a otros. Dice, varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran
nombres raros, así es que me voy a ir muy despacio. Sopater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, también Tíquico y Trofimo, de la provincia de Asia. Ellos se adelantaron, dice, y nos esperaron en Troas. Finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos de Macedonia y 5 días después, dice, nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. Pablo no viajaba solo, esto me encanta, y me encanta que durante todos estos 20 capítulos que hemos venido estudiando sobre el libro de los Hechos, nos encontramos con una infinidad de nombres de gente que se estaba uniendo. Aquila, Priscila, Esteban, Santiago, Bernabé. O sea, al principio recuerda que los primeros 12 capítulos era Pedro y los discípulos y los apóstoles, y fue creciendo el número de los que Dios iba preparando para predicar y establecer el evangelio. La fortaleza de la iglesia creciente en la iglesia primitiva estaba sustentada por la unidad de los creyentes. Esta era una manera eficaz de poder enseñarle a la iglesia a ser unidos. Ahora, le voy a decir, estos hombres que viajaban con Pablo, cada uno representaban a diferentes iglesias que habían comenzado en Asia. O sea, ya iban todos los representantes de todas las iglesias con él, y cada uno llevaba una ofrenda de su iglesia local para los creyentes en la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia madre. O sea, llevaban sus ofrendas a la iglesia madre. ¿Para qué? Para solventar todos los gastos de todos los viajes misioneros y de todas las iglesias que se estaban levantando. Había una unidad basada ¿en qué? En el compromiso. Y un compromiso basado ¿en qué? En la generosidad de la iglesia. El hecho de que cada hombre pudiera entregar su ofrenda a la iglesia de Jerusalén le daba a la iglesia un toque de fortaleza, pero también de generosidad de todos los creyentes. Era una manera de enseñarle a la iglesia a ser una iglesia dadora, ya que los hombres podían informarles a sus iglesias acerca de la manera en que Dios estaba obrando mediante sus ofrendas, y de esta manera poder sustentar a todos los misioneros para que la iglesia siguiera creciendo. Hablar de la unidad. La unidad se da solo a través del Espíritu. La unidad no son actividades. La unidad no tiene que ver con igualdad. De hecho, la unidad se da, es tan interesante como la unidad se da en la diversidad de los dones, talentos, carácter. Y es ahí a donde nos complementamos unos a otros para ser uno en Cristo. Recuerdo, la palabra de Dios nos enseña en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice en el versículo 46, creo que vamos por ahí, dice la palabra de Dios, dice que adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor, compartían sus comidas con gran gozo, y me habla también de generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. La unidad se da también a través con una actitud correcta y una buena voluntad. Dani, cuéntanos un poquito de tu testimonio, cómo te conviertes, cómo llegas a Cristo. Pero hay algo, por eso te invité a este devocional, porque hay algo que yo he visto en tu familia. En medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de remar contracorriente, porque somos vecinos y yo he estado muy cerca de ver su crecimiento espiritual de tu familia, hay algo que los ha sustentado. Indudablemente es Dios, pero yo veo algo, es la unidad de tu familia. Cuéntanos tu testimonio y qué factores han provocado esa unidad en medio de que ya tu familia se hubiera dispersado, cada quien hubiera agarrado sus maletas, se hubiera ido para un lado o para otro, pero han permanecido fieles. Sí, como dice el Paz, bueno, yo vengo de una familia de padres divorciados. Yo nací en cuna cristiana, sin embargo, hasta los 12 años es donde yo decido entregar mi vida a Cristo. No toda mi familia conoce del Evangelio, la mayoría sí. Y eso ha hecho que a
Han habido varios conflictos, problemas, como dice el pastor, pero sin embargo hemos permanecido, hemos estado fiel. Y creo que el principal factor o lo que nos ha mantenido unidos pues es Cristo. Cristo es la base, pero principalmente yo diría que es el amor, el perdón y también el respeto, porque como decías hace rato, hay diversidad de caracteres, pero sin embargo el saber que somos diferentes, pero el respetarnos, el perdonar los defectos que tenemos o las heridas que nos provocamos incluso entre familia y el amarnos, eso es lo que ha hecho que estemos juntos como familia y obviamente Dios es el centro. ¿Cómo conoces a Dios? Yo conozco a Cristo en un campamento, precisamente aquí en la iglesia a los 12 años. Nací en una cristiana, yo siempre venía los domingos a la iglesia, me sabía todas las historias de la Biblia, venía siempre aquí a escuela dominical, pero hasta los 12 años en un campamento, yo recuerdo estábamos en la alabanza y yo le dije, Dios, si tú realmente existes, revela el propósito por el cual tú me has creado. Y yo me acuerdo que Dios en ese momento me llamó por mi nombre y me dio un llamado y me dio un propósito y yo ahí entregué mi vida al Señor. ¿Qué mensaje le puedes dejar a los jóvenes o a las personas que nos están escuchando cuando entre padres e hijos hay problemas? Y el problema más grande es establecer la unidad de los padres con los hijos y caminar en un mismo sentido. ¿Con qué cerramos este bloque de este día? Pues sobre todo yo diría la honra a los padres es fundamental. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y como dice Tavo, a mí me ha costado muchísimo trabajo honrar a mis padres porque ha sido difícil a veces permanecer en esa unidad. Pero yo te diría, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca a los padres que eligió para ti y decide honrarlos, decide respetarlos y decide amarlos con ese amor que Dios te dio. Y entonces esa unidad se va a dar sola y tu familia va a estar unidad también. Me encanta, la unidad no significa estar de acuerdo. Exacto. O tener las mismas ideas, o pensar igual. Dani, me da mucho gusto tenerte con nosotros en esta mañana y practiquemos la unidad en este día. Que Dios les bendiga.